Então, a Glauciane, ela é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduada em Direito do Estado pelo Centro Universitário Ritter dos Reis Canoa, Rio Grande do Sul. É presidente e conselheiro titular do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência. Esse aqui, na realidade, é o do Moisés, que ela está substituindo. Peço desculpa por ter feito a confusão aqui, porque estava aqui embaixo. Então, com a palavra, Glauciane. Você quer falar aqui da mesa? Está bem. Então, ok. Só tem um item no currículo que não colocaram lá, porque eu também não mandei, mas é o mais importante. Além de tudo isso, né, que vocês viram, eu sou mãe de um rapaz chamado Tarsis. Essa é a razão de todas as coisas, né? Foi o Tarsis que me levou para a psicologia, né? Foi a síndrome de Down que me levou para a psicologia. Eu ia ser engenheira agrônoma, né? Foi o Tarsis que me levou para a Associação de Síndrome de Down, a Federação e o CONAD. Então, eu estou em Campinas hoje falando sobre os direitos da pessoa com deficiência. É um rapaz chamado Tarsis, de 15 anos. Né? Então, do meu currículo, esse é o mais importante. Né? Então, vamos lá. Gostaria já de parabenizar a organização do evento, né? a logística, o acolhimento. Vocês estão de parabéns. Quem organiza evento sabe, é quase que um filho que a gente pare antes do dia. Né? Mas vamos lá. É para cá? Como é que é? Só apertar? Tá. Então, Brasil e o direito das pessoas com deficiência. Quando eu vi o tema, eu fui ver quem eram os colegas palestrantes e vi que tinha a Rebeca, né? Eu disse, a Rebeca vai colocar a convenção de cima a baixo, vai esmiuçar a convenção, né? Aí eu procurei refletir sobre o que seria o direito das pessoas com deficiência e como que se deu, né, a história dos direitos da pessoa com deficiência. Então, vamos começar de maneira bem simples aqui. Vamos lá. Então, vamos refletir um pouco. No período colonial, né, as práticas usadas no tratamento de pessoas com alguma diferença, né, ela foi o resultado de um movimento correspondente na França de reforma sanitária, né? E as práticas eram práticas isoladas de exclusão. Doentes, pessoas com transtornos mentais, presos, pessoas que estivessem fora do contexto de uma sociedade, né, que era uma sociedade aristocrática, com outros conceitos, né, de exclusão. Então, as práticas eram essas. Tanto que, nessa época, foi criado os leprosários, né, para afastá-los do meio. Então, nesse período, não se fazia diferença entre o tratamento da pessoa com transtorno mental, ou a pessoa com alguma doença contagiosa, ou uma pessoa que tinha cometido um delito. No período imperial, né, aqui no Brasil, foi criado por Dom Pedro II o Hospício Dom Pedro II, e que se destinou com esse fim, né, a colocar essas pessoas no mesmo espaço. Motivado, né, pela apresentação de um jovem cego formado, que tinha estudado em um Instituto de Cegos em Paris, né, Dom Pedro II se comoveu com aquela apresentação dele e resolveu criar no Brasil, nos mesmos moldes, né, o Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o IBC no Rio de Janeiro. Em seguida, assim, quase que no mesmo ano, criou-se também o Imperial Instituto de Surdos Mudos, né, que hoje não se usa mais essa expressão. E com o advento da República, o Hospício Dom Pedro II passou a ser denominado Hospício Nacional de Alienados. Aí vocês podem estar pensando, por que ela está falando de hospital e hospício e direito? Né? Porque as expressões dos nossos desejos, nossas subjetividades, que se transformam em práticas exatas, elas nascem muitas vezes das indignações que acontecem nos espaços. Né? Então, quando a gente começa a ler sobre isso, mais indignado a gente vai ficando. Más indignados nos quedamos ante lo que vemos.
E depois, olha, de 200 anos, né, de tentativas e práticas, né, e execuções de modelos, né, criou-se pela primeira vez o pavilhão Escola Bonneville, em 1904, o primeiro espaço destinado para a criança com deficiência. Então, em 1904, não com os moldes que a gente procura trabalhar hoje, embora a gente ainda ainda vê no dia a dia, nas escolas, muita dificuldade em aceitar a pessoa com deficiência, né? Principalmente a deficiência intelectual, mas já existia, né, esse espaço. Começou aí a história. Na primeira metade do século XX, poucas atitudes do Estado em relação à pessoa com deficiência. Quase não houve, né? Eu acredito que tenha sido motivado aí pela Primeira Guerra, Segunda Guerra, coisas desse tipo que talvez tenham interferido, mas o fato é que no Brasil, na primeira metade do século, não houve ações expressivas. Em virtude da dificuldade do Estado ou do desinteresse do Estado em promover ações, a sociedade civil, né, que começa na família, né, que é os pais, os amigos, os colaboradores, os interessados, começaram a pensar em alguma possibilidade aí de mudança, né? Então, motivado pelo médico suíço, criou-se a primeira Pestalozzi no Brasil, que foi a primeira instituição direcionada para atendimento de pessoas deficientes, como sendo iniciativa da sociedade civil. A APAES, seguindo os mesmos caminhos, foi criada em 54. E nessa mesma época aconteceu no Brasil surtos de poliomielite, que levou as criações dos centros de reabilitação. Nesses 30 anos, né, entre 30 e 40 anos, entre 30 e 54, foram criadas algumas instituições menores nos estados e culminou aqui no ano de 81, motivado por vários movimentos pequenos e organizações muito locais. A ONU instituiu, como em 1981, o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, sob o tema Participação Plena e Igualdade. Aí nós refletimos a nossa situação no Brasil, era época ainda de golpe de Estado, né? Ainda era época da ditadura, e muitas das sociedades foram desfeitas, né? Quem lembra aqui desses momentos, não se podia se reunir para discutir muitas coisas, né? Tinha-se muita dificuldade em fazer reuniões, porque podiam ser reuniões subversivas. A reunião de pares, elas davam a impressão ao governo a fomentação de um partido. Então, o crescimento e fortalecimento de algumas associações ele foi meio que impedido. Nos anos de 80 a 83, criou-se a coalizão da Pró-Federação Nacional. Então, algumas associações foram se reunindo, né, vendo suas dificuldades, as dificuldades de acesso que existem e que umas permanecem até hoje. Foram 3 anos de encontro e aconteceu essa proposta, né? De cada encontro que acontecia, uma das deliberações importantes é que se criassem federações de cada segmento, né? Por exemplo, Federação da Associação Síndrome de Down, a Federação dos Cegos, Federação de diversas deficiências. No mesmo período, fomentou-se já a criação de um conselho, né, que pudesse ser representativo, deliberativo, fosse atuante e que pudesse fazer as reflexões e intervenções necessárias e efetivas no que se dizia da legislação e ações para a pessoa com deficiência. Eu diria que isso foi a sementezinha do CONAD que é hoje.
o Conselho Nacional para Direitos da Pessoa com Deficiência. A Assembleia Nacional Constituinte, para o segmento da pessoa com deficiência, foi muito importante, porque foi a primeira Constituição depois do golpe militar. Todo el mundo estaba participando en la creación de un nuevo país, de un nuevo modelo, de un nuevo momento, de nuevas posibilidades para el Brasil. Hubo entonces una participación bastante activa, bastante sincera. La gente tuvo tiempo suficiente para poder encontrarse, para hacer conferencias. Había gente reuniéndose en las diferentes comarcas, en los municipios y discutiendo lo que se podría haber hecho. Así que cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad, tenemos que pensar que en cada momento hubo motivaciones diferentes, hubo dudas, hubo reflexiones, indignaciones y nuevas reivindicaciones. A mí me encanta ese paralelo, el paralelo de hablar del crecimiento de nuestro sector. Es una reflexión mía, creo yo, pero es un paralelo a la participación femenina. Creo yo que nosotras, cuando estábamos en casa, nosotros teníamos nuestros hijos en casa con nosotras. Así que si se hace una reflexión, el primer instituto fue un instituto hecho para chicos, no para chicas. Había chicas sordas y ciegas y todo lo demás, pero se quedaban en casa. En la década de los 40 y de los 50, la mujer comenzó a emanciparse, comenzó a instruirse, a trabajar, a laburar, y el niño tenía que tener algún tipo de apoyo. Así que por eso nacen escuelas preparadas que podían recibir a los chicos con discapacidad, que podían quedarse ahora en el cole, en la escuela, y no con la abuela, ni con la tía, ni con la vecina. Tenía que ser una escuela de verdad, no podía ser una escuela de mentiras. En nuestro caso, allá en Natal, en el 83, en el 82, teníamos a Margarita Seabra, que es el ícono de la lucha de las personas con discapacidad, especialmente para la gente Down. Es un ejemplo para mí, me inspiro mucho en ella. Ella está allí como un roble a sus 70 años. Y nos contaba que en Natal no había fisioterapeuta, no había fonoaudiólogo, no había terapeuta ocupacional. Ella venía a São Paulo, reclutaba gente para dar cursos allá en Natal, al norte del país. Y bueno, fue la contribución de la sociedad civil la que hizo posible que todo esto se llevara a cabo. Fue así que en Natal comenzamos a tener cursos que eran inimaginables hasta ese momento. Sabemos que convivir con una persona con discapacidad es muy enriquecedor, especialmente para quien no tiene discapacidad. En el día a día, si tenemos una persona que tiene discapacidad y la ponemos frente a un niño que no tiene discapacidad, vemos que la verdad es al contrario. La gente no se atrasa, la gente la verdad crece, mejora día a día. Al final de la década de los 80, las acciones del Estado brasileño con respecto a las personas con discapacidad eran muy esporádicas, no tenían continuidad, eran totalmente desarticuladas y se centraban en la educación. Allí, el resultado pues de ese proceso todo, que no lo podemos describir en sus pormenores porque estaríamos los 3 días discutiendo esto, pero digamos que en función de todo eso se crea la Coordinaduría Nacional o la Coordinación Nacional para la integración de la persona portadora de discapacidad. Y al mismo tiempo nacen algunas políticas nacional para la persona portadora de discapacidad. Detesto el nombre portadora de discapacidad, pero es en ese año que comienza a hablarse de portador de discapacidad. Después aparece entonces el nombre de persona con discapacidad, aparece la Subsecretaría Nacional en el 2009. Y aquí comienza ya a establecerse el desarrollo de los derechos. Existe la necesidad de ejercer derechos como ciudadano. Eso lleva a la creación de políticas diferenciadas y leyes para las personas que tenían ese tipo de necesidad de derechos. CONADE surge entonces con el decreto 3076 del 1 de junio de 1999. Este es nuestro presidente, Moisés Bauer. Él sería el que debería haber venido, a no ser
el problema que tuvimos, por eso estoy yo representándolo. Pero bueno, en fin, les cuento que el CONADE es un espacio de participación democrática, es un consejo donde hay una configuración paritaria entre el poder público y la sociedad civil. Allí tenemos 19 asociaciones de la sociedad civil y 20 instituciones que hacen parte de la red del gobierno. La primera persona que ocupó la presidencia fue Adilson Ventura, ministro de Derechos Humanos. Y también tenemos a Moisés, que ahora es el presidente. Así que CONADE nace como un organismo superior de deliberación colectiva para poder garantizar la implementación de las políticas de integración de la persona portadora de discapacidad, a pesar de que ese nombre se le cambió más adelante. Nuestra responsabilidad entonces es opinar, sugerir, criticar, intervenir, si es el caso, para que las políticas se cumplan. Estamos viviendo pues un momento en que estamos pasando por la década de las Américas para los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Hoy oímos muchas discusiones, hay muchos congresos, muchos seminarios, en todo lado, en todos los rincones del país. Quizás no solamente estimulado por esa determinación de la OEA, sino que también porque nosotros estamos viendo que hay una necesidad, hay una discusión allí importante, caliente sobre la discapacidad. Es un asunto que no se puede agotar. Nuestro gran norte, nuestro derrotero, es que no podemos pensar en hablar de gente con discapacidad o escribir políticas para ellos si no tenemos en cuenta la Convención de la ONU sobre los derechos de personas con discapacidad. Es un texto genial, es un texto muy bonito, lo pueden descargar en la página de la Secretaría. Hagan la búsqueda en Google, quizás es una lectura que no es la más fácil para quien no está acostumbrado a los términos, pero es una lectura muy recomendada. Yo suelo decir que todo papá y toda mamá tiene que tener como Biblia ese libro debajo de su brazo. Cuando le impidan ejercer los derechos como ciudadano o cuando haya algún atropello, es bueno tener ese documento. Decir que el Estado tiene la obligación de hacer esto, de hacer aquello, y nuestro libro de cabecera debe ser la Convención. La elaboración de ese texto se resalta por la participación de los movimientos sociales más organizados. Con esto quiere decir que a veces ocurre el camino opuesto. A veces los diputados crean leyes y se las presentan al pueblo. Aquí no. Aquí hay una necesidad que se manifiesta y se convierte en ley. Las necesidades de las personas con discapacidad llegan a la expresión de la indignación, de la necesidad, de la falta de derechos y la necesidad de ejercer su día a día como ciudadano, que se convierten en una reunión, en una discusión y posteriormente en una ley. En el 2011 creemos que fueron 12 meses importantísimos. Aún estamos viviendo las consecuencias de ese año, que fue el año de la vida sin límites. No les voy a poder describir este programa que les muestro en la diapositiva. Es un programa muy extenso, pero los 4 pilares que quizás le dan el norte a ese plan son el acceso a la educación, la inclusión social, la atención a la salud y la accesibilidad. Si nos ponemos a discutir sobre estos asuntos, veremos que evidentemente habría falta de tiempo para poder discutir todo lo que esto abarca. Pero es un plan que, sin lugar a dudas, va a hacer toda la diferencia. Nosotros como brasileños tenemos que apropiarnos de lo que el plan dice y tenemos que exigirlo como ciudadanos. El gobierno debe cumplir aquello que está escrito en la legislación y nuestro deber es el de coordinadores de ello. Tenemos que ser usuarios. Yo hablo como persona con discapacidad. Yo no tengo discapacidad, pero tengo que ponerme la camiseta. Tengo que apropiarme de los derechos que existen para las personas con discapacidad. Este momento es un momento en el que me parece importante rendirle
un homenaje a Ana Paula Cruzara, que desgraciadamente se fue el día 3 de junio, ya no está con nosotros. Ella fue una articuladora del movimiento de la inclusión. Le tengo una gratitud enorme porque la conocí por las cosas que leía. Cuando tengan acceso a la convención verán que la contribución de Ana Paula está allí, plasmada, y desgraciadamente murió hace 3 meses. Lo que nosotros vivimos hoy en día tiene la mano de ella. Ella ha interferido en la mano de nuestros hijos, ha intervenido con sus palabras, con la forma de estimular a ir un paso más allá de lo que nosotros hacíamos. Fue una pérdida sensible, una pérdida bastante triste para nosotros, pero estoy segura que Dios y ella han dejado semillas y huellas en nuestro corazón, y quien la conoció y quien leyó sus textos seguramente la admira tanto como yo y merece ese homenaje que le rindo hoy, porque era realmente una guerrera de la educación incluyente o inclusiva. Y aquí, bueno, mi última diapositiva. Este es Tarsis, es mi hijo. Fue el Día Internacional del Síndrome de Down en Natal. Hicimos movimientos en varios espacios de la ciudad. Y este sujeto fue mi secretario, fue mi ayudante, mi colaborador. Tenemos una cartilla muy sencilla. La elaboramos en asociación con una asociación de medicina grupal. Y bueno, hacemos esas cartillas y hablamos sobre el síndrome. Y es por eso que yo salgo de casa y es por eso que lucho todo lo que lucho. Con respecto a los derechos les puedo decir algo importante, y es que nosotros podemos cambiar. Si hemos llegado hasta este punto, podemos cambiar. Con todos los planes que tenemos, con todas las políticas y con todo lo que tenemos que hacer aún, les digo que podemos cambiar. Es porque alguien se ha movilizado, alguien se ha indignado, es porque a alguien no le ha parecido suficiente lo que hemos hecho y que cree que es mejor hacer algo más. Pues es por eso que estamos aquí. Esa es la actitud. Hacer la diferencia en la vida de los demás y más en la vida de nuestros hijos. Si hay una convención, si hay una política, si hay un plan como el vivir sin límites en nuestro país, es porque labramos ese camino, es porque nuestros hijos nos empujaron a hacerlo. Yo suelo bromear en ese sentido, pero es cierto. Los que tenemos material extra de cromosomas somos nosotras, porque yo soy mamá, soy psicóloga, trabajo, soy militante, voy para arriba, para abajo, hacemos militancia cibernética en el Facebook, en otros espacios, hablamos con gente de Brasil, con gente de afuera, 25 horas por día, así que el material cromosómico extra es mío, la verdad. Así que les agradezco mucho, Lemir, mil gracias. Mujeres como tú nos inspiran a quien comienza su jornada en la lucha. Le quiero agradecer también a la organización del evento, a todos los presentes, felicitaciones. Y que sigan ocurriendo eventos como este todos los años y todos los meses, porque esa reflexión y esta conversación es lo que nos hace crecer. Es así que vemos que lo que no se podía hacer, sí se puede hacer. Gracias.